que un pueblo que no tiene salud, cómo puede prosperar, cómo puede trabajar. Para hablar un poco de cómo fortalecer justamente el sistema de salud, nos acompaña el ingeniero Jorge Labarreda. Él es ingeniero de la Universidad Rafael Andívar, con estudios en posgrado en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, experto en temas de salud y nutrición. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Labarreda. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros y ampliarnos también la visión sobre este tema importantísimo que es la salud. ¿Ha visto usted cómo ha estado el problema de falta de insumos en Guatemala? ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, en mi opinión, el principal reto que tiene el próximo gobierno es pasar justamente de estos estados de emergencia a un cambio estructural del sistema en el que se cambie toda salir de estas crisis hacia la parte preventiva de la enfermedad y promoción de la salud. En otras palabras, hoy tenemos una estructura, de uso de recursos que se concentra en reaccionar cuando ya estamos en emergencia. Eso es lo que significa. Es decir, nosotros nos preocupamos por curar en lugar de prevenir. Exactamente. Es obvio que es mucho más económico incluso prevenir que curar. Claro, y no solo en lo financiero, póngase el resultado del sistema que tenemos para que los televidentes tengan una idea. Tenemos un esquema en el que la inversión en salud es alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, pero la mayor parte de esta inversión viene de lo que se conoce como gasto de bolsillo, o sea, lo que pagan las personas en medicamentos, en hospitalizaciones, atenciones, y eso prácticamente lleva a lo que se conoce como gastos catastróficos, es decir, que muy pocas personas, como enfermedades terminales, por ejemplo. Pero fíjense que incluso enfermedades relativamente sencillas, sobre todo cuando ya pensamos en el área rural, ¿verdad? En unas infecciones, ese tipo de cosas pueden terminar en pérdidas de vidas humanas cuando es algo fácilmente preventible. Sencillo. Exactamente. O sea, usted lo que propone es ese cambio debiera iniciar por una campaña de prevención, básicamente. Bueno, el cambio del sistema de salud tiene que hacerse en lo que se conoce como los bloques de un sistema de salud, que tiene que ver con el financiamiento, el recurso humano, los sistemas de información, el sistema de provisión de servicios y, por supuesto, un tema fundamental es la rectoría y gobernanza del sistema. Esos temas, ¿qué significan ya en la práctica? Bueno, significan que para lograr mejorar la salud de la población tenemos que trascender también de simplemente ver la salud como algo que tiene que dar, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sino que es algo que tiene que dar la institucionalidad. Y, por ejemplo, para ejemplificar esto, pues a nivel, local, las municipalidades tienen un rol que jugar, sobre todo en el tema de saneamiento ambiental. Muchas de las enfermedades vienen por problemas de no tener acceso a agua potable o de no clorarla simplemente. O no clorarla, ¿verdad? Entonces, mucho, del ministerio, él no tiene el control, de eso. O pongamos lo que se hablaba antes, en educación. El cambio de hábitos es fundamental y eso es algo que se tiene que lograr desde pequeños, a lo largo del ciclo de vida de las personas, y el sistema educativo juega un rol fundamental en eso que hoy no lo está jugando, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo, el próximo gobierno va a tener que tener equipos, en mi opinión, a cargo de ir resolviendo cada uno de los temas de emergencia que son los más conocidos por la población. Le hace el tema de un inadecuado abastecimiento de medicamentos y suministros médico-quirúrgicos. El tema del recurso humano. Tenemos que hacer un incremento, de cantidad de personas que van a estar trabajando, prestando servicios, ¿sí? No en temas administrativos, prestando servicios, pero nuevamente cubriendo lo que se ha dejado de cubrir en el programa de extensión de cobertura, que es toda la parte justamente del primer nivel de atención en el área rural. ¿Qué se hace con este tema? Usted mencionó el recurso humano, por ejemplo. ¿Qué se hace en este tema? Se ha hablado en los últimos días, en los últimos meses, acerca de posibles pactos colectivos que sean onerosos y que vengan a minar esa capacidad. Claro, a ver. Lo que se necesita entonces es definitivamente en el tema del pacto colectivo una renegociación del mismo, en el cual se haga claro, los trabajadores necesitan condiciones dignas, por supuesto. una carrera, entonces ahí es donde entra el tema, ¿verdad?
aquí no se debe conseguir un empleo por amistades o conocidos o recomendaciones, sino básicamente porque se cubran los perfiles para prestar los servicios que se requieren. Y si la persona hace bien su trabajo, que pueda ir progresando con condiciones adecuadas. Entonces el pacto... De manera escalafona sería ese tema. Bueno, según la cantidad de tiempo que tenga de trabajar. Bueno, en mi opinión debiera ser más por el tema de logros, no por un tema más de desempeño que solo por antigüedad. O sea, porque la antigüedad no necesariamente está atada a desempeño, a mejores resultados. Entonces, si mejoran las condiciones de los servicios de salud, la calidad, la población está más satisfecha y en el fondo, en definitiva, mejora la salud de la población, definitivamente se tienen que ir dando esos aportes que mejoren y dignifiquen la carrera. Para hacer esa renegociación habría que tener una gran voluntad de ambas partes. Bueno, en este momento la verdad es que simple y sencillamente la misma legislación establece que cuando las condiciones económicas no permiten pues cumplir lo que se haya pactado, pues está una posibilidad de hacer una justa renegociación. Entonces, ese es el caso en este momento. Además, ahí sin entrar a temas legales de si hay algunos artículos que puedan tener alguna ilegalidad o algún problema de ese tipo. Que es parte de la revisión que hay que hacer. Claro, o sea, hay que hacer una revisión en la que, nuevamente, es importante, como decía, que mejoren las condiciones de los trabajadores, pero sobre todo que esté orientada a mejorar la prestación de los servicios de la población, que es a quienes nos debemos básicamente cualquier persona que esté ejerciendo una función pública. Pactos, recurso humano, insumos, pero también la parte de infraestructura es importante. Claro, la infraestructura definitivamente es otro de los grandes vacíos, pero nuevamente el Ministerio de Salud ha manejado recursos para inversión bastante limitados. Entonces aquí es donde entra que se fortalezca el bloque que dije yo al final, que tiene que ver con la rectoría de la salud. Y ahí es... Que se queda más en funcionamiento que propiamente en inversión. Sí, básicamente hoy lo que maneja el Ministerio de Salud es básicamente para funcionamiento, ¿no? Pero con la rectoría se puede, digamos, hacer la identificación de requerimientos de infraestructura y que sean otras instituciones las que generen eso. Le hace el Ministerio de Comunicaciones o pueden ser los mismos gobiernos municipales que entren a fortalecer eso. Y digamos, yo diría que en el corto plazo, sí, siempre los recursos no son suficientes, pero se pueden hacer mucho mejor uso de los que ya se tienen. Y ahí hay un espacio que tiene el próximo gobierno clarísimo de eficientar lo que se tiene actualmente. Por ejemplo, en el tema de abastecimiento. Lo que sale normalmente, digamos, a luz pública es cuando hay un desabastecimiento a cero de algunos de los medicamentos. Pero lo que no sale en las noticias es que en algunos casos hay sobrestock, o sea, que se tiene mucho y que incluso se corre el peligro o ha pasado que se pierde, se vence. Y eso para efectos prácticos significan recursos financieros invertidos, parados ahí, que podrían haber servido para financiar lo que no tenemos. Que podríamos hablar de una mala administración en ese momento, porque un administrador debe prever ese tipo de cosas, qué es lo que más se usa, qué es lo que menos se usa, e invertir en su momento. Entonces, pero para poder hacer eso, si no tenemos fortalecido el bloque que le hablaba de la información, no se tiene la información adecuada para planificar y por supuesto para hacer el plan de compras y llevarlo a cabo con suficiente tiempo para que esté adecuada la abastecimiento. Entonces es una cadena, digamos, la que hay que mejorar en toda lo que se conoce como la cadena de logística de abastecimiento de medicamentos e insumos. En ese contexto, viendo todo eso, el próximo gobierno, ¿cuál debiera ser el primer paso que debe dar en los primeros meses? Bueno, el primer paso definitivamente va a ser tomar control, llamémosle, de los puestos directivos. En mi opinión, tener como casi que dos equipos, unos encargados de atender las emergencias y concretamente aquí hay un tema de un endeudamiento con proveedores de medicamentos, entonces un equipo para hacer la negociación, para hacer un plan de pagos, porque definitivamente ya ahora estamos hablando de más de 500 millones de quetzales de esa deuda. Entiendo. Y para el próximo año pues se tendrá el presupuesto con el que iniciamos en 2015, si se aprueba el presupuesto. Si no se aprueba y queda vigente el de este año, todavía incluso aumentaría como 900 millones por una ampliación que tuvo el Ministerio. Quedaría mejor, digamos, el caso del Ministerio de Salud, pero como ya repito,
el tema de salud no depende de una institución, sino de todas. Entonces, se iría arrastrando la deuda que se deja este año, aun cuando se mejore el presupuesto del próximo eso año. explica parte, digamos, de los problemas. Aunque se tenga una buena planificación y se quieran hacer las compras, si no se solventan esas deudas, nadie quiere proveer ni adquirir más deuda, digamos, y entregar otros. Por supuesto. Ingeniero, muchísimas gracias, es interesante. Lamentablemente el tiempo se va como si nada en televisión. Yo le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación, habernos documentado con relación a este tema que es un tanto complicado. Y yo voy a mandar a corte en este momento, pero quiero agradecer la atención que han tenido. En nombre de mi compañera Karen Mancilla y su servidor Luis Garistú, nos retiramos en este momento, hemos cumplido nuestro turno. Muchísimas gracias, siga usted en sintonía de Telediario, ya volvemos. Transmisión ininterrumpida.